Una de las cosas que más me enamora de Dios es que no improvisa. Él sabe lo que hace. Es que estamos en las manos correctas. En la pérdida de 2 hijos, un momento muy duro, pero me consuela el saber que en la palabra Job perdió no 1 ni 2, 10 de volada, de cantazo. Vino un viento y se llevó los hijos. Mas, sin embargo, fue el mismo que dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Yo sé que mi Redentor vive y que del polvo me levantará. Usted y yo no estamos en cualquier manos, estamos en las manos correctas. Por ejemplo, unos clavos en las manos mías cuestan 1 centavo. Unos clavos en las manos de Jehová es vida eterna. Tu vida debe estar depositada en las manos del Dios que no improvisa. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice: Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Dios sabe lo que hace. Dios sabe lo que hace. Aun cuando algo nace, aun cuando algo muere, Él está en control. Dios sabe lo que hace. Cuando en la vida cambio sucede, con algún propósito Él lo permitió. Cantemos todos. Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Siento sano que no tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo
tengo que pasar. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos, no pierdas la esperanza. Él está en control, Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Bienvenidos a estas lindas reflexiones. Hoy es un nuevo día para nosotros. Durante este mes estamos hablando de salvación. Hoy, rescate. Salmo, capítulo 49, versículos 7 y 8. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni pagar a Dios su rescate, pues la redención de su vida es de tan alto precio que no se logrará jamás. El 15 de agosto de 2010, un derrumbe en la mina San José dejó sepultados a 33 mineros a unos 700 metros de profundidad. El yacimiento, ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la ciudad chilena de Copiapó, se desplomó impidiendo todo tipo de comunicación. No obstante, un plan de rescate se inició inmediatamente para liberar a los soterrados de la manera más rápida y segura posible, a través de una sencilla sonda. 17 días después del incidente, se logró transmitir el precioso mensaje: estamos bien en el refugio Los 33, llenando de esperanza a todo un país. Mayor fue la esperanza en el interior de la mina cuando los mineros fueron informados del costoso rescate que se estaba planeando en su favor. El gobierno chileno anunció que no escatimaría gastos para rescatarlos, alcanzando el costo total de la operación los $22 millones. Con una perforadora de roca que avanzaba 20 metros cada 24 horas, se consiguió abrir una brecha de 70 centímetros de ancho a través de la cual, el 13 de octubre de 2010, 70 días después de la tragedia, se realizó el rescate. Un rescatista debió descender hasta las profundidades para hacer posible el salvamento. Más de 1.000 millones de telespectadores fueron testigos de tan exitosa liberación. ¿Cuántas semejanzas tiene este rescate con el que Dios realizó en nuestro favor? Fue una tragedia que la raza humana quedara sepultada bajo el peso del pecado. Como consecuencia, la comunicación entre el cielo y la tierra quedó dificultada, pero un plan inmediato de rescate se instauró para liberar a la raza caída. Primeramente era necesario abrir un camino que restaurase la comunicación y por el cual fueran posteriormente liberados. No existía y no existe aún respecto a la salvación modo alguno de salvarse con los propios medios. ¿Te imaginas a los 33 mineros esforzándose para llegar a la superficie? Sin la intervención externa, la empresa estaba destinada al fracaso. Ni siquiera hubiesen podido pagar de alguna manera la operación de rescate, porque el rescate de su vida fue de tan alto precio que no lo hubiesen logrado jamás. Alabemos a Dios en este día, porque en Cristo tenemos el camino abierto hasta el trono de Dios, porque descendió al mundo para rescatarnos y finalmente corrió con todos los gastos de nuestra salvación. No puedes salvarte por más que te esfuerces, pero puedes manifestar gratitud hacia quien con bondad y misericordia actuó prontamente en tu favor. Hay un lugar donde quiero estar, cerca de ti, Señor. Allí podré yo
placer, que tu espíritu me llene y de ti sienta el poder. Yo me rindo a ti, yo me rindo a ti, mi flaqueza, mis pecados, todo rindo a ti. Cristo hallóme en la miseria y el pecado, lleno estaba el corazón de iniquidad, mas Jesús abrió sus brazos y amoroso guió mis pasos por la senda de verdad. Ningún otro me amó cual Cristo, no hay amigo tan leal y fiel, nadie más limpiar pudiera mis pecados, solo Cristo mi buen Rey. Cuando suene la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mano redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Aunque en esta vida falten riquezas, sé que allá en la gloria tengo mi mansión. Alma tan perdida entre las pobrezas de mi Jesucristo, tuvo compasión. Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol, yo tengo un hogar bello hogar, más allá del sol. Hola mi amigo querido, esta semana veremos qué tiene que ver la educación cristiana con el trabajo. Una de las mejores definiciones de educación que he encontrado en la vida la da la sierva del Señor y dice
que la verdadera educación es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales del ser humano. Me gusta esa palabra armonioso, significa proporcionado, simétrico, equilibrado. Es que el ser humano es como un triángulo con 3 lados iguales. Tiene un lado mental, emocional, tiene un lado físico y tiene un lado espiritual. En la medida que esos 3 aspectos del ser humano se desarrollen con equilibrio, con armonía, entonces estamos verdaderamente educando al ser humano. Por lo tanto, la verdadera educación también da énfasis al trabajo, al aspecto físico del crecimiento, del desarrollo del ser humano. Ahora, hablando del trabajo, el trabajo no es una maldición divina, sino más bien una bendición. El trabajo existía antes de la entrada del pecado. Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Quiere decir, no había entrado todavía el pecado, pero ya Adán y Eva tenían una misión, algo que hacer. Tenían que labrar y guardar el huerto del Edén. Eso incluía toda la creación, los animales y las aves y los peces y todo lo que Dios había creado. El trabajo formaba parte de la propia naturaleza del ser humano. Adán era un ser laboral, diríamos así. El trabajo para él y su esposa era una bendición. Ambos habían sido creados a imagen y semejanza del Creador, y Dios es un Dios que trabaja, que crea. Jesús mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Por lo tanto, si los primeros seres humanos reflejaban el carácter de Dios, habían sido creados a imagen y semejanza de Dios, lógicamente que el trabajo formaba parte de la esencia del ser humano. Ahora, ¿qué es lo que sucedió con la entrada del pecado al mundo? Para responder esta pregunta voy a leer Génesis 3, 17 al 19. Dice: y al hombre dijo, estas palabras Dios ya dijo al ser humano después del pecado. Está en Génesis 3. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quiere decir que antes de la entrada del pecado, Adán y Eva cuidaban de la tierra. Pero ahora, después del pecado, el trabajo adquirió un aspecto que no se conocía antes del pecado. Fue el aspecto fatiga, cansancio. Ahora estaba ese elemento extenuante en el trabajo. Antes el hombre y la mujer no se cansaban, antes del pecado. Trabajaban, pero no se cansaban. Ahora, después del pecado, continúan trabajando, pero ahora entra el elemento cansancio, agotamiento. Y posteriormente, cuando la humanidad se multiplica, entra el elemento injusticia, el elemento violencia, el elemento abuso, explotación. El más fuerte explota al más rico. Y pues ya se hace toda una desconfiguración de lo que originalmente era el trabajo. Asimismo, a pesar de la entrada del pecado, el trabajo es una bendición. Aun cuando no te paguen lo que deben pagarte, aun cuando tengas que trabajar más del tiempo que deberías trabajar. El trabajo es una bendición. ¿Por qué? Porque el que trabaja no come. El que trabaja no puede pagar las cuentas. Y cuando te despiden del trabajo te sientes inútil, te sientes inservible y no puedes enfrentar las responsabilidades de tu vida. Y la mente ocupada, no hay lugar para las tentaciones del demonio. Quiere decir que el trabajo antes de la entrada del pecado fue una bendición.
después de la entrada del pecado, aunque entró el elemento extenuante, violento, injusto, el trabajo continuó siendo una bendición. Y si nosotros queremos educar de verdad a la juventud, tenemos que enseñarle el valor del trabajo, la importancia del trabajo. Vamos ahora a la segunda parte. Veamos aquí el trabajo y la disciplina, quiere decir, el aspecto disciplinador del trabajo. Algunos consejos divinos que nos ayudan a ver el trabajo de una manera edificante. Por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 16, versículos 16, Dios le da al pueblo a través de Moisés la siguiente orden. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Quiere decir que el fruto de la mano es el fruto del trabajo. Ningún ser humano debería presentarse a Dios por ocasión de las fiestas espirituales con las manos vacías, o sea, sin haber trabajado. El trabajo era parte de la adoración de Dios. Ellos debían llevar el fruto del trabajo de sus manos. Es que el trabajo es el elemento, el factor número 1 para desarrollar la autoestima. No sé si alguna vez has estado desempleado y has buscado empleo, tocado una puerta, otra puerta. Cuanto más puertas se te cierran, más inútil te sientes, más incapaz te sientes. ¿Por qué? Porque el trabajo, aún después del pecado, te desarrolla el concepto de valor. Tú vales. El trabajo de tus manos valen. Lo que tú piensas, tus sentimientos, tu corazón, tus fuerzas concentradas en lo que estás haciendo valen. Por lo tanto, el trabajo tiene lugar en la vida del cristiano. A veces nosotros corremos el peligro de pensar que Dios soluciona todos nuestros problemas y que nos pasamos el día todo orando, esperando que Dios nos haga encontrar un buen empleo. Pero ¿qué buen empleo te va a hacer encontrar si te quedas en la casa todo el día orando? Tienes que creer en Dios. No salgas nunca a buscar un empleo sin pedir a Dios que vaya junto contigo. Pero después tienes que salir, tienes que tocar las puertas. Digno es el obrero de su salario, de su pago, de su sueldo. Tienes que trabajar. El dinero no aparece por obra de arte así, una cosa maravillosa. Tienes que buscarlo, tienes que luchar. Este es uno de los aspectos disciplinadores del trabajo. Leamos ahora Eclesiastés 9:10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Aquí hay varias ideas que tenemos que destacar. En primer lugar, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. No más que tus fuerzas, tampoco menos que tus fuerzas. Hazlo bien hecho. De eso vamos a hablar un poco más adelante. Hazlo según tus fuerzas. A veces yo encuentro gente que sigue la ley del menor esfuerzo. Cuanto menos pueda hacer, mejor. Pero cuanto más pueda recibir, mejor. Ahora, querido, nunca vas a recibir más de lo que tú te esfuerzas. Y el consejo divino es, todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo, pero hazlo según tus fuerzas. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para Dios, hay tiempo para la familia, hay tiempo para ti mismo y hay tiempo para el trabajo. Cometemos una imprudencia cuando mezclamos la cosa, cuando le dedicamos todo el tiempo a Dios y nos olvidamos de la familia o del trabajo, o cuando dedicamos todo el tiempo a la familia y nos olvidamos de Dios y del trabajo, o cuando dedicamos todo el tiempo al trabajo y nos olvidamos de Dios y de la familia. Dios es un Dios de equilibrio. Todo lo que viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. ¿Y por qué razón? Porque al sepulcro a donde tú vas
y donde yo voy y donde todos vamos, ahí ya no hay obra, no hay trabajo ni ciencia. Entonces aprovechemos el tiempo que estamos vivos y trabajemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra pasión. Inclusive los que se jubilan un día, está probado que el que se jubila y para de trabajar en poco tiempo muere. A un jubilado tienes que seguir haciendo algunas cosas. Por ejemplo, el jubilado podría hacer cosas que durante el tiempo en que trabajaba no podía porque no tenía tiempo. Practicar algún hobby, a algunos les gusta trabajar en el jardín, en la huerta, criar unas gallinas, recoger unos huevos, criar una vaca, ordeñar la leche, en fin, la carpintería, cualquier cosa, ¿ah? Pero no te pares, porque el trabajo está arraigado en tu naturaleza, en tu ser. Cuando tú paras de trabajar, inconscientemente, es como si pararas de vivir. Ya no tienes motivación para vivir y vas muriendo, porque eso Dios lo colocó en tu corazón. Vamos ahora a Proverbios 21-25. Dice, el deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. ¿En qué sentido el deseo del perezoso le mata? Es que pues has nacido para el trabajo, porque si el trabajo existía antes del pecado, si cuando el ser humano fue creado, Dios ya le dijo, te he creado y te doy que cuides el huerto, ya le estaba dando el trabajo, así como le dio el aire para respirar, así como le dio el sol para alumbrarlo, así como le dio el sábado para encontrarse paz y comunión con Dios, le dio el trabajo para trabajar. Inclusive en la propia ley de Dios encontramos 6 días trabajarás y harás todo, el 7º día descansarás. No dijo los 7 días descansarás o los 7 días harás lo menos que puedas hacer. No. Hay un día para el Señor, un día de reposo y después hay que trabajar, pero también hay que darle tiempo a la familia. En fin, ya expliqué todo eso. Vamos a la tercera parte, el trabajo y la excelencia. Dios, querido, es un ser excelente y le gusta la excelencia. Cuando ordenó a Moisés que le construyeran un tabernáculo, le dio los mínimos detalles para que el pueblo realizara un trabajo excelente. Y Moisés, por su vez, escogió a los mejores artesanos de Israel para que la edificación del santuario fuera una verdadera obra de excelencia, una obra de arte. Porque Dios merece lo mejor. Él es un Dios que todo lo que hace, lo hace con perfección. Es un Dios de excelencia. Jeremías 32, 17 y 19 dice, Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo. Voy a ir comentando. He aquí que tú hiciste el cielo. Ahora, mira una noche, sal afuera cuando no hay nubes y mira el cielo, las estrellas, la luna. Mira la tierra con su gran poder, dice Jeremías. Observa los pajaritos, las mariposas, las flores. ¿No es un Dios excelente? ¿No es un Dios de excelencia? Entonces vuelvo al texto. Oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. No hay nada que sea difícil para ti. Grande en consejo y magnífico en hechos. Es decir, los hechos de Dios son excelentes, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Obra tiene que ver con la mano, con el trabajo. El Dios excelente te mira desde el cielo para ver si tus manos están haciendo un trabajo excelente. Esto va contra la ley del menor esfuerzo. Todo lo que viniere a tus manos para hacer, hazlo con todas tus fuerzas. No ahorres fuerzas. Cuando es hora de trabajar, trabaja. Cuando es hora de llegar al trabajo, sé el primero en llegar, sé el último en salir. Ve más allá de lo que se espera de ti. Trabaja con excelencia, porque eres un hijo de Dios, porque representas el carácter de Dios en esta tierra. Nadie ignora, querido, nadie ignora que la sociedad en la que vivimos pues se ha convertido en una sociedad competitiva.
demanda excelencia en cualquier área de la vida. Si quieres triunfar, si quieres vencer, tienes que ser un hombre excelente en lo que haces, una mujer excelente. Vivimos en un mundo que constantemente está cambiando y no se puede caer en el conformismo, en la mediocridad. El trabajo que realizamos necesita ser excelente. Ahora, ¿qué es la excelencia? Bueno, según el diccionario español, significa, entre otras cosas, grandeza, eminencia, no inminencia, eminencia, superioridad, altura, dignidad, majestad, poder, soberanía, importancia, elevación, excelsitud. La Biblia habla constantemente de la excelencia de Dios y la relaciona con su magnificencia, con su grandeza, con su poder, y desea que sus hijos sean excelentes en lo que realicen. Sí, porque la visión de Dios es reflejar su excelencia en nosotros. Por eso nos llama reyes en Apocalipsis 1:6. Nos ve como un linaje escogido, real sacerdocio, en 1 Pedro 2:9. Y Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, excelente, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo, de la excelencia de Cristo. Dios quiere que crezcamos en esta vida, en esta tierra, para ser excelentes como Cristo fue. Entonces, querido, cuando tú trabajes, trabaja con excelencia. Ahora, el resultado natural de la excelencia en tu trabajo va a ser el títulos, los cargos, el dinero, el sueldo. Todo eso es resultado. Nadie que entra a trabajar por el dinero llega a tener dinero. Tú olvídate del dinero. El dinero es importante, pero es un resultado. Tú haz lo que tengas que hacer con excelencia, con ánimo. Hazlo con alegría, con júbilo, porque no estás trabajando solo para un patrón humano. Estás trabajando también para un Dios que te observa desde los cielos, un Dios excelente que quiere que tus caminos sean excelentes. Vamos a la cuarta parte, el trabajo y la espiritualidad. Ya dije que el ser humano es como un triángulo, su estructura humana. Tiene un lado físico, un lado mental, emocional y un lado espiritual. Solo que el lado espiritual es la base, Entonces la armonía del triángulo va a depender de la base, del desarrollo espiritual. Si tienes un lado espiritual bien alimentado, bien educado, bien formado, bien desarrollado, entonces el lado físico y el lado mental, emocional van a estar en armonía. Ahora, si el lado espiritual está desequilibrado, todo el triángulo se viene abajo. Por eso es que hay gente que encuentra dinero, trabaja, crece profesionalmente, pero nunca está satisfecho. Tiene buena salud, tiene todo, pero no está satisfecho. ¿Por qué? Porque no tiene la base espiritual. Es por eso que la educación cristiana tiene que enseñar no solamente el aspecto positivo, edificante del trabajo, no solamente las materias que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento intelectual del ser humano, no solamente con administrar bien las emociones, sino también con el desarrollo del lado espiritual, enseñarle al ser humano que si vino de un Dios espiritual, él es un ser espiritual, el ser humano es un ser espiritual, tiene un lado espiritual, y si no lo desarrolla, si no lo cuida, si no lo protege, pues nada de lo que tenga en la vida, de lo que adquiere en la vida va a tener sentido, siempre va a ser un ser humano infeliz. Finalmente, en la última parte veremos el asunto del trabajo y la mayordomía. ¿Sabes, querido? Olvidarse es morir con lentitud. Es irse a los pocos. Es perderse en una larga carretera cubierta de neblina. Eso es olvidarse. Una vida sin recuerdos es como un álbum sin fotografías, sin vida, sin historia. Todos nosotros corremos el peligro de olvidar lo que Dios hizo por nosotros en el pasado. Nos acecha la idea de que lo bueno que tenemos es apenas el fruto de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo. Israel no era diferente de nosotros. Por eso, antes de entrar a la tierra prometida, el Señor le advirtió en Deuteronomio 8, 11 al 14 lo siguiente: cuídate
de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Oh querido, el desafío para los israelitas era recordar que todo lo bueno que poseían no era resultado de su trabajo, aunque el trabajo es útil, sino que todo eso era resultado de la gracia maravillosa de Dios. Pero infelizmente ellos cayeron en el pozo inmundo de la ingratitud, se olvidaron del Creador, creyeron que las bendiciones que disfrutaban les duraría para siempre. Craso error. Años después, los babilonios vendrían, destruirían lo que Dios les había dado y llevarían a sus hijos cautivos a una tierra extraña. Ahora del pasado, mi amigo, solo resta la lección. Dios es el Creador. Nuestra vida le pertenece por entero. Él nos la prestó. Somos administradores, mayordomos de la vida que le pertenece a Dios. Y un día tendremos que rendir cuentas de lo que hicimos con lo que Él nos confió. Por lo tanto, acuérdate de tu Dios, de quién fluyen las bendiciones que disfrutas y cómo es que tú le pruebas a Dios que no te has olvidado que todo lo que tienes es de Dios, devolviéndole la 10ª parte que le pertenece. Eso no es tuyo, eso es de Él. Y cada vez que tú no le devuelves a Dios la 10ª parte de lo que Él te da, le estás diciendo: Señor, todo esto es mío, es fruto de mi trabajo, es fruto de mi esfuerzo. Yo no te reconozco más como mi Señor, como mi dueño. Y entonces, como Israel, pues puedes sufrir las terribles consecuencias propias, no de una maldición divina, sino de una decisión humana que tú hiciste al sacar a Dios de tu experiencia. Que Dios te bendiga ricamente. Un abrazo. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta el sol, tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír. Estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí, estás aquí, Señor, estás aquí, Señor, estás aquí, te puedo sentir, siempre estás aquí.
Hola niños, feliz sábado. La historia de hoy, Dios el gran artista. Saben niños, los científicos dicen que la vida comenzó hace millones de años, donde el mundo era mayormente agua. Una explosión que unió átomos, creando vida y que de ahí se formaron peces. Después de varios millones de años, esos peces empezaron a evolucionar, dicen. O sea, su cuerpo fue cambiando en diferentes formas hasta que llegó a ser un mono. Los monos empezaron a caminar erguidos y a perder pelo hasta que llegaron a ser humanos, del cual la ciencia dice, venimos tú y yo. Tal vez tú ya escuchaste esto en tu escuela, pero la ciencia no tiene ni tendrá suficiente evidencia para decir que venimos del mono. La Biblia ofrece una solución más lógica, que la idea de una naturaleza que se formó a sí misma. La respuesta, niños, la encontramos en Génesis 1:1. En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Según la Biblia, la naturaleza no se creó a sí misma, ni se formó por medio de un proceso de evolución. Dios la hizo. Hay quienes dicen que Dios comenzó el proceso de evolución, pero que las plantas, los animales y los seres humanos son el resultado de un proceso de evolución. A esto le llaman evolución teísta. Sin embargo, la Biblia también nos da la respuesta. La Biblia dice, Génesis 1:3, entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Génesis 1:6, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y Génesis 1:27, y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. En este primer capítulo de Génesis, vemos que lo que Dios dijo se hizo inmediatamente. O sea, niños, Dios es tan poderoso que puede hacer que algo exista con solo hablar. Así que niños, confiemos en la palabra de Dios. Él sí tiene pruebas de que es el creador y el gran artista de este mundo. Como lo podemos ver en la naturaleza, podemos verlo en el orden del universo y aún hasta lo podemos ver en la oración, podemos tener una experiencia con Él. Así que niños, confía en que Dios te creó a ti y me creó a mí. ¡Feliz sábado! Cristo ama a los niños como tú. Probar y ver. Historia de hoy. Gratitud en primer lugar. Feliz sábado, hermanos. Nos acercamos una vez más a otra fiesta de las primicias. Y tenemos una propuesta diferente para este año. Nos gustaría que, quién sabe, uno de los hermanos aquí de nuestra comunidad hiciera la carta misionera, contando su testimonio de fidelidad a Dios. Y esta fidelidad de este hermano con seguridad va a impactar no solamente a nuestra iglesia, sino a muchas iglesias.
¿A alguien le gustaría participar y contarle su testimonio a la iglesia en la fiesta de las primicias? Yo creo que habrá más de 2,000 personas en la fiesta de las primicias. Si Dios quiere. Amor, cambiando de asunto, he estado pensando mucho en lo que el hermano Gómez dijo anoche en la iglesia. ¿De que alguien dé su testimonio? Sí. ¿Tú no crees que nosotros deberíamos hablar de cuánto Dios nos ha bendecido? Podemos hablar de nuestra fidelidad, amor. Y eso va a ayudar a mucha gente que todavía no ha entendido el plan que Dios tiene para sus vidas. Bien. Y el que va a dar testimonio tiene que ir vestido con ropa del pueblo de Israel. ¿Y cómo piensas resolver eso? Ya entendí. Amor, necesito hablarte de una cosa. ¿Tú sabías que el pueblo de Israel daba 15% de ofrenda, además del diezmo? ¿Puedes imaginarlo? El 10% de diezmo, más 15% de ofrenda. Eso equivale a 25%. Un cuarto de todo lo que ellos ganaban. Y nosotros no hemos hecho eso. ¿Vamos a orar a Dios para pedirle orientación? Después, conversamos con nuestros hijos y vamos a tomar una decisión. La fiesta de las primicias sucedió por primera vez en el año 2003. Su principal objetivo es mostrar la gratitud del pueblo en los primeros días de las cosechas. Está escrito en Éxodo 23:19 que las primicias de los primeros frutos de tu tierra las traerás a la casa del Señor tu Dios. Hoy, nosotros tenemos la oportunidad de traer delante del altar los primeros frutos cosechados este año, resultado de las bendiciones hasta aquí. La fiesta de las primicias es un marco en nuestras vidas y debe fortalecer aún más nuestra fidelidad. Delante de eso y de las tantas bendiciones recibidas, yo y mi familia decidimos seguir la orientación bíblica en nuestro plan de fidelidad para con Dios. Queridos hermanos, a partir de aquel estudio, nosotros empezamos a dar 15% de ofrenda. Nosotros vimos cuán bendecidos éramos en la vida, en las cosechas y también en las veces que Dios nos libró de peligros, accidentes y enfermedades. Nuestro corazón se alegra en adorar al Señor a través de los diezmos y las ofrendas. Y por eso lo invitamos a usted a participar en este mismo plan de fidelidad. Probad y ved. Y ahora les invito a este momento especial de adoración. A través de los diezmos y las ofrendas, que Dios les bendiga.